El cambio climático es, probablemente, uno de los fenómenos más preocupantes de las últimas décadas. Según la ONU, la mayoría de sus impactos son ya irreversibles y más del 40% de la población mundial es altamente vulnerable al clima. Pero, ¿cuáles son los efectos socioambientales del cambio climático? ¿Cómo afecta de distintas maneras a las comunidades? ¿Qué acciones o industrias gatillan su avance? ¿Y qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y la del planeta? Para eso, conversamos con distintas voces que reflexionan sobre el cambio climático desde una perspectiva multidimensional situada en Latinoamérica. Esto es Zoom. ¿Qué entiendes tú o cómo definirías el cambio climático en el amplio sentido de la palabra? Ya, el cambio climático son cambios en el clima, que no es solo el aumento de temperatura, está los impactos o las amenazas que son de largo aliento, que es como el aumento de temperatura sostenido o la disminución de las precipitaciones sostenido. Pero también tenemos eventos extremos, que estos eventos extremos como lluvias extremas, como tormentas, como huracanes, han aumentado en frecuencia, es decir, los tenemos más frecuentemente, pero también en magnitud. También hay un cambio en el comportamiento de los vientos, por lo cual se producen marejadas, por ejemplo. Que eso la gente como que no lo asocia mucho al cambio climático, pero también es asociado al cambio climático. Y estas amenazas finalmente se convierten en impactos tanto a los ecosistemas como a las comunidades. Y se convierten en aluviones, se convierten en inundaciones, se convierten en sequías. Y sobre esto mismo preguntarte, ¿qué fenómenos, qué acciones o industrias gatillan más el avance del cambio climático, que la producen? ¿Cómo podrías identificar tú esos fenómenos? Bueno, el cambio climático se produce, ¿no es cierto?, por la emisión de gases de efecto invernadero que viene por la quema de combustibles fósiles. Pero no solo eso, sino que también el cambio climático se produce porque los pulmones que absorben los gases de efecto invernadero, o los principales al menos, los estamos destruyendo, que son los bosques. Entonces, si tú me preguntas cuáles son las empresas o cuáles son los tipos de actividades que más producen gases de efecto invernadero, es todo. Es todas las empresas que consumen combustibles fósiles. ¿Cómo se encuentra el planeta hoy? Según el IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se estima altamente probable que el calentamiento global llegue a 1,5 grados Celsius entre 2030 y 2052 si continúa aumentando al ritmo actual. Limitar el calentamiento global a estos grados es uno de los objetivos clave establecidos en el Acuerdo de París de 2015, pero durante la última versión de la COP28 en diciembre pasado, se señaló que esto será imposible sin la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles, especialmente petróleo, carbón y gas. Hoy, casi $7 billones de financiamiento público y privado se destinan cada año a actividades que perjudican directamente a la naturaleza, una cantidad 30 veces superior a la que se gasta anualmente en soluciones verdes. Y la mitad de esa cantidad procede de solo 5 sectores: construcción, servicios eléctricos, inmobiliario, petróleo y gas, y alimentación y tabaco. En este sentido, ¿cómo han ido avanzando los distintos rubros y empresas en Chile en materia de sustentabilidad y sostenibilidad? La sostenibilidad, como dice la palabra, busca sostener o mantener la vida que tenemos los seres humanos en el planeta en el largo plazo, es decir, sostenerla sin acabar los recursos naturales y pudiendo proteger los recursos y las oportunidades que van a tener las generaciones futuras. Y mientras que la sustentabilidad habla un poco más de la capacidad que tienen los sistemas de poder renovarse a sí mismos y mantenerse a sí mismos. Y hay distintos rubros que están trabajando en eso. Chile se ha sumado en el último tiempo en eso y están trabajando en esas temáticas. Particularmente el trabajo siempre parte desde las grandes industrias y desde las grandes empresas, porque lógicamente tienen los recursos para invertir en innovación y desarrollo tecnológico. Y particularmente yo conozco mucho más la industria de los alimentos, donde ellos han incorporado ya sea estándares internacionales que están mucho más avanzados. Hay muchos avances ya sea en la gestión energética, en la gestión de residuos, en el cuidado del aire, de las aguas y todas esas temáticas. Sí hay mucho avance. Aún así,
Distintas comunidades en Chile y el mundo han manifestado un rechazo generalizado a los llamados macroproyectos, no por ser malas ideas, sino porque, como mencionan, suelen ser mal ejecutados, especialmente cuando hablamos de impactos en el medio ambiente y las formas de vida de las personas. ¿Cómo esta exposición genera conflictos socioambientales en distintos grupos humanos? Actualmente podrían entenderse como cualquier tipo de conflicto, ¿cierto? Conflictividad problemática, ¿no? En la que hay dos partes, o a veces más, pero que hay partes con intereses diferentes en torno a un tema en común. En este caso, los conflictos socioambientales, esos intereses diferentes tienen que ver con el uso, con la valoración, con el significado que se le otorga al medio ambiente, porque hay intereses diferentes en cómo este medio ambiente se piensa, se siente. Para algunos grupos el medio ambiente es parte de ellos mismos, para otros grupos el medio ambiente es un recurso que hay que utilizar, y así hay distintas finalmente cosmovisiones asociadas al medio ambiente. Por lo tanto, el conflicto tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo ciertos grupos humanos finalmente piensan, valoran, usan, actúan en este entorno. El medio ambiente pasa a ser como el escenario, por decirlo así, del conflicto. Lamentablemente hemos tenido varios de esos conflictos. Hay mapas de conflictos socioambientales. En Chile los principales son por la minería y principalmente por el uso del agua de la minería, ¿no? El extractivismo intensivo del agua. También tenemos hacia el sur, por ejemplo, algunas conflictividades por el uso del mar. Entonces ahí hay conflictividad en cómo algunas industrias, por ejemplo acuícolas, utilizan el mar versus pescadores artesanales, ¿no? Y así. Entonces ahí tenemos ejemplos de cómo finalmente un interés particular, que en este caso es la productividad económica de ambos grupos, pone en juego con quién utiliza más o menos el recurso y cómo lo utiliza. ¿Y qué pasa con las mujeres en este campo, pensando el fenómeno desde una perspectiva de género? ¿Cómo las mujeres ven afectadas sus vidas por el cambio climático? Cuando hay efectos como los que se ven en el cambio climático, ¿no? Por procesos extractivistas, que son industrias, carreteras, todo esto que hemos llamado modernización, pero una mala modernización de alguna manera, ¿no? Implica efectos radicales en los modos de vivir. Entonces, por ejemplo, las mujeres han sido muy enfáticas en señalar que estos procesos extractivistas implican desplazamiento de las comunidades, despojo y pérdida de saberes, ¿no? Y eso ha implicado particularmente que las mujeres han debido organizarse para las luchas territoriales, ¿no? Y las luchas territoriales, como te decía, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, cuidar las aguas, cuidar las semillas, cuidar las montañas, ¿no? O sea, entender la naturaleza no como un paisaje o un telón de fondo, sino que ese lugar es también una manera de relación y de vida, ¿no? No sé si me podrías detallar cómo recae específicamente o en qué ejemplos recae el extractivismo sobre el cuerpo de las mujeres, no solamente sobre el territorio, el suelo, ¿cierto?, sino también sobre el cuerpo de las mujeres como otro territorio más. El extractivismo es una manera radical de extraer del territorio para ganancia monetaria de las grandes empresas, ¿no? El mayor beneficio posible. Se vive de diversas maneras, ¿no? Y tiene que ver con, dependiendo de la industria que se instala, ¿no? Por ejemplo, la salmonera en el cuerpo de las mujeres se ve de varias maneras, ¿no? Contaminando las aguas, ya esas aguas que yo me bañaba con mi abuela, con mi mamá, con mi papá, mi tío, ya no me puedo bañar, por ejemplo. Lorena Capnal en Guatemala nos está contando que en su comunidad de Alto Guatemala habían 36 proyectos mineros, ¿no? de exploración, ¿no? Claro. Y esos 36 proyectos mineros no es solamente que estemos agujereando una montaña, Claro. sino que está llegando personas extranjeras, cambian las pautas y las relaciones sexuales, íntimas, ¿no? Entonces, llegan las mineras y también llegan, por ejemplo, se acrecientan procesos de violencia sexual. Entonces, yo diría que las mujeres son uno de los cuerpos más afectados por los procesos extractivistas. ¿Las industrias son conscientes de estos efectos a pequeña y gran escala? Claro, las industrias y las grandes empresas se han tenido que hacer conscientes porque actualmente tienen exigencias no solo normativas de las regulaciones y de las leyes, sino que también tienen muchas exigencias, ya sea del mercado financiero, porque los inversionistas, por ejemplo, están demandando que las empresas sean más sustentables, los clientes también, y sobre todo las comunidades. ¿Qué podemos hacer para seguir apoyando la articulación de las comunidades locales, el trabajo local, de las comunidades indígenas, para enfrentar el avance de este cambio climático? Yo diría que visibilizar.
que hay varias experiencias bien interesantes de comunidades que han hecho, por ejemplo, cooperativas agrícolas para poder trabajar el tema de la seguridad alimentaria. Hay también comunidades que de vivienda, como comités de vivienda con los nuevos proyectos del MIMBU que se inclinan por proyectos para tener, por ejemplo, energía a través de paneles solares. O otros proyectos que es como, por ejemplo, para reciclar el agua de las lavadoras y así utilizarlas en otras cosas. Y hay varias experiencias, pero no se conocen. Entonces, es verdad, el cambio climático es gravísimo, está muy bien que demos información sobre los impactos, pero yo creo que también ya eso está bien conocido, como que hay que parar un poquito de hablar de los impactos y pasar a hablar de las soluciones. Y ahí mostrar experiencias que sí han funcionado. Y acá en Chile tenemos varias, entonces poder contactar quizás a esas organizaciones que puedan compartir sus experiencias, unirse con otras organizaciones, mostrar lo que están haciendo. Hay todo un debate, lo he leído mucho, lo he escuchado también en redes sociales, en todas partes, de que finalmente llegamos a un punto en que el cambio climático ya no es como reversible, o sea, como que ya no, si en algún minuto hubo una posibilidad de revertir esto, ya no, o sea, ¿qué podríamos hacer ahora? ¿Qué medidas se pueden tomar como específicamente, como dices tú, de reducir ciertos consumos? No solamente nosotros, sino también qué otras acciones se pueden tomar, no sé, las organizaciones, los países, los gobiernos, qué otra cosa se... Si tú piensas, las empresas producen bienes y servicios. Claro. ¿Y quiénes son los que consumimos esos bienes y servicios? Nosotros mismos, la comunidad, la sociedad. Entonces también hay que hacer un llamado a disminuir el consumo. Obviamente se va a afectar la economía, pero es muy inocente pensar que podemos mantener nuestros estilos de vida y nuestro estándar de vida y nuestra calidad de vida actual en un escenario de cambio climático como el que estamos viviendo hoy día.